Bueno, buenos días a todos. Primero que todo, feliz año. Bienvenidos a la primera reunión académica del 2024. Vamos a hacer el club de revistas de los participantes del grupo C del Hospital Universitario San Vicente Fundación. Le agradecemos a la doctora María Clara Mendoza por su asesoría en la elección del tema y la revisión de los artículos. Los integrantes somos Cristian Sierra, Joana Soler y Ramsés García, residentes de cirugía general, y Kevin Velázquez, residente de urgencias. Bueno, como todos sabemos, la colecistitis aguda es una de las causas más comunes de abdomen agudo en los pacientes, 95% asociado a colelitiasis y menos de 1% a tumores. Hay unos casos graves entre el 5 al 10% con una mortalidad que en casos severos puede llevar hasta el 21%. Cuando hay una inflamación grave, hay alto riesgo de complicaciones intraoperatorias y la Colelab siempre se ha establecido como el tratamiento de referencia en el ingreso. También, últimamente, se han determinado los procedimientos de rescate intraoperatorios, colecistostomía intraoperatoria o colecistectomía subtotal como un procedimiento de rescate para evitar las complicaciones pues, como lesión de la vía biliar o lesión vasculobiliar. Sin embargo, nosotros, nuestra pregunta de referencia hoy es que vamos a comparar la colecistostomía con la colecistectomía en el ámbito emergente. Entonces, nuestra pregunta pico fue, pacientes con alto riesgo con colecistitis aguda, que durante la charla vamos a definir cuáles son los pacientes de alto riesgo y cuáles son los criterios de colecistitis aguda severa, se compara la colecistectomía urgente, idealmente menor a 3 días o incluso en algunas referencias menor a 5 días, versus colecistostomía y colecistectomía diferida, y para saber cuál tiene los mejores desenlaces. Nosotros realizamos la búsqueda bibliográfica en estas referencias PubMed, ScienceDirect, Scopus, Clinical Case, Medline y Acielo, con los términos MESH, como ahí lo mencionamos. Entonces vamos a empezar con el primer estudio, que lo va a presentar el doctor Kevin Velázquez. Hola, buenos días. La idea entonces es arrancar con este primer trabajo. Es un trabajo publicado en el año 2018. Se tituló pues como el chocolate y básicamente lo que querían hacer era comparar la colecistectomía laparoscópica de emergencia versus pues la ubicación de un catéter percutáneo, en este caso una colecistostomía en pacientes de alto riesgo. Este fue un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico, 11 instituciones de Holanda. Lo que se quería evaluar era la superioridad como tal de la colecistectomía laparoscópica y básicamente se alcanzaron a reclutar 142 participantes porque, como vamos a mencionar antes, el trabajo se concluyó, digamos que un año antes como tal del total del reclutamiento. Este trabajo también es, digamos, peculiar porque, pues, por sus mismas características metodológicas, digamos que se configura como un open label, es decir, de etiqueta abierta, pues porque no había cómo, digamos, llegar la asignación como tal de las diferentes estrategias, pues tanto al paciente como a los diferentes proveedores de salud. Entonces, en este caso, la colecistectomía temprana laparoscópica se debía realizar en las primeras 24 horas y la colecistostomía de igual forma en ese mismo tiempo. La población de alto riesgo que se planteó en este trabajo básicamente se definió por la escala Apache. Digamos que fue una propuesta interesante porque con esta escala básicamente se recoge lo que es la del paciente, los antecedentes, la condición aguda, tanto por su, digamos, respuesta inflamatoria como por su disfunción orgánica. Y básicamente lo que se intentó vincular o reclutar eran aquellos pacientes que, por su propia condición, tenían una Apache entre 7 y 14 puntos. Por debajo de 7 se excluían y por debajo de 15 y por encima de 15 también, porque se plantea que estos pacientes como tal, por su misma condición o por sus antecedentes de por vida, ya tenían de entrada alto riesgo de mortalidad. Esos fueron los criterios de inclusión, eran adultos con colecistitis aguda calculosa, que podía ser moderada grave según criterios Tokio, y la evaluación de riesgo, como ya les había comentado, entonces con una clasificación o con un puntaje entre 7 y 14 puntos. Esos son los criterios de exclusión, mayor o igual a 15 puntos, pacientes que tuvieran síntomas de evolución ya más de 7 días, porque esos pacientes se proponían que deberían ser llevados a colecistectomía de forma diferida.
que estuvieran en embarazo, que estuviesen con una cirrosis descompensada, con un ingreso a UCI desde el primer momento, una enfermedad mental que no pudiera otorgar, que no permitiera otorgar como tal el consentimiento informado, que no contaran ni siquiera con acompañantes. Está la gráfica Prisma y básicamente lo que queríamos mostrar en esta gráfica es que de todos los pacientes que se intentaron tamizar, pues finalmente se terminaron reclutando 142 o fueron aceptados 142. Para el grupo de la colecistectomía laparoscópica se dejaron 66 pacientes y para la colecistostomía 68, que fueron analizados en un, digamos, en un modelo de análisis por intención a tratar. Los desenlaces, básicamente, el primario, el más importante, es un desenlace compuesto. Básicamente lo que querían identificar era si había alguna diferencia en mortalidad a un año, si había complicaciones mayores a un mes, y complicaciones mayores a un mes es que estos pacientes, digamos, que presentaran neumonía dentro del primer mes, lesión renal aguda, infarto agudo de miocardio, que requiriera necesidad de reintervención a un año, específicamente para el grupo de la colecistostomía, y enfermedad biliar recurrente a un año, también específicamente para el grupo de la colecistostomía. Esas fueron, digamos, las condiciones o las condiciones mayores de riesgo para el desenlace primario que les estaba comentando. Estas son las condiciones por las que los pacientes podían volver a ingresar en ese primer mes. Y un desenlace secundario, básicamente, es que hubiesen complicaciones menores, básicamente dado por dolor, por cualquier debut sintomático de nuevo que tuviera que hacer que esos pacientes pudieran ingresar o desalojarse como tal de la colecistostomía, que requiriera como tal nuevo reposicionamiento, que se obstruyera. Dificultad de la colecistostomía o de la colecistectomía evaluada de 1 a 10, según el operador, la utilización de los recursos de salud y el costo de la atención. Digamos que metodológicamente los cirujanos que realizan los procedimientos como tal de la colecistectomía laparoscópica necesitaban una experiencia por lo menos de 100 procedimientos como tal confirmados. ¿Listo? Y los radiólogos, en este caso, no se les exigía ningún tipo de experiencia, por así decirlo, para realizar los diferentes procedimientos. Lo que sí está escrito como tal en el protocolo es que los radiólogos podían elegir entre hacer, digamos, un abordaje transhepático o transperitoneal, dependiendo pues como de la condición propia de cada paciente. Digamos que en el análisis estadístico, la muestra se eligió basada en observaciones. Digamos que hasta el 2018 todas las publicaciones que habían eran trabajos observacionales, generalmente retrospectivos, no habían ensayos clínicos, y dependiendo de estos datos y de metaanálisis de estudios observacionales se trató de precisar cuál iba a ser como la muestra específica y se determinó que iban a ser 284 pacientes de forma inicial. Y lo que se quería ver era si la colecistectomía laparoscópica disminuía como tal la mortalidad por lo menos en el 28%, y superando como tal a la colecistostomía, que se esperaba que lo pudiera reducir solo en un 15%. Se esperaba una potencia del 80% con ese tipo de muestra, un error alfa-sin del 5% y un 1% de pérdidas. Entonces, 284 pacientes era lo que se había planteado al inicio con una metodología de análisis por intención a tratar. Pero cuando vamos a mirar, digamos que la distribución, lo que nos llama la atención es que, digamos que de pronto la mayoría de pacientes, inclusive más comórbidos, podían estar asignados al grupo de la colecistostomía. Y eso era llamativo cuando teníamos en cuenta que este trabajo era ensayo clínico aleatorizado. Sin embargo, cuando vamos a mirar la clasificación del Apache, pues digamos que no hay mucha diferencia, porque por ejemplo en el grupo de la colecistectomía laparoscópica, pues era un puntaje 9.1 y en la de la colecistostomía 9.2. Entonces digamos que por ahí de pronto sesgo de selección se está equiparando tal vez con la escala de Apache. Y cuando vamos a mirar la tabla de los resultados, nos llama la atención es que este es un ensayo de superioridad y definitivamente y en la evaluación estadística la colecistectomía laparoscópica no fue superior a la colecistostomía. Y tampoco tenemos cómo decir que sea equivalente o que inclusive pudiera ser inferior. Lo otro que sí se encontró es que la colecistostomía sí tuvo mayor incidencia de complicaciones, tanto mayores como menores, que estos pacientes sí requirieron mayor reingreso y mayor reintervención, casi que en un 25-30%, y que a largo plazo, digamos que los pacientes con colecistectomía laparoscópica tuvieron un gasto en salud inclusive mucho menor, porque cuando se evalúa como tal el seguimiento un año, estos pacientes se les da cita de control a las 3 semanas después de cada procedimiento y luego de forma mensual se hace una llamada telefónica hasta completar el año, pues se dieron cuenta que estos pacientes que tenían colecistectomía laparoscópica reingresaban más, tenían menos complicaciones, que el gasto como tal a un año era de 4.900 euros y que por el contrario la colecistostomía podía tener por lo menos un gasto de 7.400 euros. Entonces, digamos que a modo de conclusión, pues este trabajo
digamos que no nos da mayores luces sobre cuál pudiera ser como el procedimiento de elección. Sin embargo, sí nos da datos importantes, sobre todo sobre el gasto en salud. Entonces, digamos que limitaciones importantes, pues fue un estudio con muestra pequeña, y esto es importante mencionarlo porque cuando este trabajo ya llevaba por lo menos la mitad o el 50% del reclutamiento, decidieron pararlo porque definitivamente cuando se hacía el análisis interino estadístico se dieron cuenta que no había ninguna diferencia y tomaron la decisión de parar el estudio ahí y no reclutar más. Se terminó antes de tiempo. Esto también es un dato a tener en cuenta porque cuando uno termina un trabajo antes de tiempo a veces puede magnificar algunos desenlaces. Tener en cuenta la experiencia de los radiólogos, básicamente se les exigía que no requería ningún tipo como tal de experiencia previa y no fue ponderado para definir una conducta final con la colecistostomía, perdón, en este caso quedó mal escrito, porque no se definía exactamente con esos pacientes que se les hacía colecistostomía si esos pacientes finalmente esa era la terapia definitiva o si esos pacientes se les hacía la colecistostomía como terapia puente para posteriormente ser llevados a colecistectomía laparoscópica diferida. Pero eso queda como a decisión de cada médico tratante y hubiese sido interesante como conocer los desenlaces por esa parte. Bueno, este es el segundo artículo que vamos a analizar el día de hoy. Es un artículo publicado en el 2021 y el principal objetivo de este artículo era comparar la eficacia y la seguridad de la colecistostomía percutánea versus la colecistectomía de emergencia para el tratamiento de los pacientes que tenían colecistitis litiásica aguda y que eran pacientes considerados de alto riesgo, que ya Kevin mencionó, lo definían. El planteamiento, la creencia general era que los pacientes con colecistitis aguda calculosa, que se llevan a una colecistectomía de emergencia y que eran catalogados como de alto riesgo, iban a tener más morbimortalidad debido a que tenían una reserva fisiológica disminuida y posiblemente en la cirugía les iba a ir peor. Y por eso era que se tenía el concepto de que estos pacientes no eran candidatos a una colecistectomía, sino que se llevaban a una colecistostomía. En este artículo se hizo pues una búsqueda literaria en estas bases de datos. Dentro de los criterios de inclusión estaban todos los pacientes que tenían colecistitis calculosa aguda y que eran considerados como alto riesgo, y adicional a esto que estos pacientes tenían que estar comparados en dos grupos. El primero era la colecistectomía de emergencia y el segundo era la colecistostomía percutánea. Entre los criterios de exclusión estaban aquellos artículos que eran cartas al editor, informes de caso o artículos de revisión que solamente compararan un grupo de pacientes y pacientes que tenían colecistitis aguda pero que era alitiásica. Para catalogar a los pacientes como colecistitis de alto riesgo, ellos incluyeron pues, los criterios de Tokio de 2018. Ellos definieron la colecistectomía de emergencia como aquella que se realizó durante las primeras 72 horas desde el ingreso de urgencia de los pacientes, y algo muy importante es que ellos incluyeron en el estudio tanto la colecistectomía abierta como la colecistectomía por laparoscopio. Vamos a ver más adelante en las tablas que incluso hicieron un subgrupo específicamente de aquellos pacientes que se sometieron al procedimiento por laparoscopia, porque muchos desenlaces que ellos quisieron ver varió mucho cuando solamente se valoraba a los pacientes que se sometían a laparoscopia. Ellos, para valorar pues, la calidad de la evidencia, se hicieron estas 6 preguntas a cada artículo. Aquellos que cumplían las 6 preguntas, ellos lo catalogaban como un artículo de alta calidad. Cuando cumplía de 4 a 5 preguntas, calidad regular, y cuando cumplía 3 o menos, los catalogaban como de baja calidad. Los resultados informaron con un intervalo de confidencia del 95% y era estadísticamente significativo cuando la P era menor de 0.1 y eran heterogéneos cuando el chi cuadrado era mayor del 50%. En total quedaron 6 estudios incluidos en el metaanálisis con una muestra de 8.960 pacientes, una cantidad pues significativa de pacientes, y ellos quisieron ver varios desenlaces. El primero era la mortalidad. ¿Qué vieron ellos? Que la colecistostomía percutánea se asoció con un mayor riesgo de mortalidad en comparación con la colecistectomía de emergencia. Adicional a esto, en los estudios que ellos vieron, habían 2 artículos que hacían énfasis principalmente en la colecistectomía por laparoscopia. Entonces ellos hicieron 2 cuadros comparativos. El de arriba es donde incluyen tanto la colecistectomía abierta como laparoscópica, y en el de abajo solamente valoran los pacientes con colecistectomía laparoscópica.
Y paradójicamente, a pesar de lo que se pensaba que los pacientes de alto riesgo que se llevaban a una colecistectomía de emergencia tenían más mortalidad, ellos vieron que era mucho más la mortalidad en los pacientes que se les hacía una colecistostomía percutánea. En cuanto a la morbilidad, no hubo diferencias estadísticamente significativas cuando se compararon los dos grupos, pero cuando evaluaron los pacientes que solamente se les hacía una colecistectomía por laparoscopia, vieron que la morbilidad era menor en estos pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando cogemos a todos los pacientes que se llevan una colecistectomía de emergencia, sea abierta o laparoscópica, la morbilidad de esos pacientes comparada con los pacientes que se les hace una colecistostomía no hay diferencia. Pero cuando comparamos solamente a los pacientes que se les hace la laparoscopia, vemos que la morbilidad en estos pacientes es menor que los pacientes que se les hace una colecistostomía. Ellos también quisieron ver las complicaciones graves. Las complicaciones graves las clasificaron como los pacientes que tenían una clasificación Klein-Landin mayor o igual a 3, y en estos resultados no hubo diferencia estadísticamente significativa en los pacientes que se sometían a colecistostomía percutánea versus a los que se llevaban a la colecistectomía de emergencia. En este caso, sí no hubieron estudios que hicieran la diferencia solamente en aquellos que se sometían a colecistectomía de forma laparoscópica. En cuanto a la readmisión, esto sí es como lo que se espera de un paciente que tiene un catéter que no es una solución definitiva a su patología. Las tasas de readmisión fueron significativas en los pacientes que se sometieron a colecistostomía percutánea, y también se vio que había una menor readmisión hospitalaria en aquellos que se sometían a una colecistectomía de emergencia de forma laparoscópica. En cuanto a la estancia hospitalaria, los resultados combinados tanto de colecistectomía abierta como laparoscópica no vieron diferencia estadísticamente significativa en las tasas de estancia hospitalaria, pero nuevamente sí se ve una diferencia estadísticamente significativa cuando el paciente se le hace una laparoscopia. Obviamente va a tener una estancia hospitalaria menor que aquellos que se les hace una colecistectomía abierta o aquellos que se lleva a una colecistostomía. ¿Cuáles fueron las limitaciones del estudio? La mayoría de estudios incluidos en este metaanálisis eran retrospectivos. Los pacientes que se consideraban de mayor riesgo operatorio generalmente se sometieron a una colecistostomía percutánea en vez de a una cirugía. Entonces no podemos decir que realmente los pacientes más enfermos que se lleven a cirugía les va a ir peor, porque este estudio pues tiene ese sesgo. La heterogeneidad fue mucha en la mayoría de los aspectos evaluados en el artículo, y hay un problema que mencionaban, y es que no en todos los artículos utilizan la misma definición de alto riesgo. A pesar de que en el metaanálisis, en la introducción, dicen que ellos se basaban en los criterios de Tokio 2018, más adelante en la discusión hablan que algunos artículos utilizaban el Apache 2 mayor o igual a 7, otros utilizaban el SAP y otros utilizaban la escala de SOI, entonces eso también tiene una limitación en cuanto a este estudio. En cuanto a las conclusiones generales, tenemos que las complicaciones de la colecistectomía de emergencia probablemente se atribuyen a aquellos pacientes que se someten a cirugía abierta y realmente no a aquellos que se someten a cirugía laparoscópica. A diferencia del artículo que mencionó Kevin, en este sí todos los médicos radiólogos que hacían la colecistostomía eran radiólogos experimentados, entonces eso puede hacer que las tasas de morbilidad en la colecistostomía percutánea muchas veces sean subestimados, y en realidad en nuestro medio no siempre vamos a tener radiólogos muy experimentados. Ahí mencionaban que casi que todos los que hacían la colecistostomía eran intervencionistas, entonces eso puede subestimar las tasas de morbilidad. Las tasas de readmisión a 30 días pueden llegar hasta el 20% después de una colecistostomía percutánea, y adicional a eso, estos pacientes pueden reingresar varias veces, a diferencia de los pacientes que se les realiza una colecistectomía definitiva. Y en conclusión, la colecistectomía de emergencia es superior a la colecistostomía percutánea en los pacientes que tienen colecistitis aguda calculosa y que son de alto riesgo, en comparación de la colecistostomía percutánea, y que la colecistostomía percutánea solamente se debería realizar en pacientes que tienen una contraindicación absoluta para ser llevados a cirugía o que definitivamente no acepten que se les realice el procedimiento. Bueno, nuestro tercer artículo es el impacto de la colecistostomía percutánea en el manejo de la colecistitis aguda. Esto realizado en un hospital de Andalucía y de Valencia, y fue publicado este artículo en marzo de 2023 en Updates in Surgery, que es la revista oficial de la Sociedad Italiana de Cirugía.
Este es un estudio observacional retrospectivo que el objetivo de este estudio fue evaluar las indicaciones de la colecistostomía percutánea, caracterizar la población que fue llevada a colecistostomía percutánea y sus resultados en cuanto a morbo y mortalidad y pues los resultados también a largo plazo en cuanto a mortalidad. Entonces, dentro de los materiales y métodos de este estudio, se llevó a cabo entre enero del 2016 y febrero del 2021 en Alicante, España. Los criterios de inclusión fueron pacientes sometidos a colecistostomía percutánea que fueron diagnosticados con colecistitis aguda acorde a las guías Tokio del 2018 y del 2013, en ese momento de los primeros 2 años. Y los criterios de exclusión, los pacientes sometidos a colecistostomía percutánea por causas distintas a colecistitis aguda, como lo es las neoplasias. Y pacientes también previamente sometidos a drenaje endoscópico o septo. Se hizo una comparación de cortes con pacientes con cirugía electiva versus urgentes con manejo solo de colecistostomía percutánea o pacientes con o sin alto riesgo quirúrgico con la cirugía electiva versus urgente de los que no se manejaron con colecistostomía percutánea. Como resultados primarios se compararon morbilidad, mortalidad a 90 días, la necesidad de un nuevo drenaje, el tipo de abordaje quirúrgico y las complicaciones fueron evaluadas también según la clasificación de Clavendin. El análisis se hizo un análisis estadístico mediante IBM SPS 25 y las variables cuantitativas fueron expresadas como una medida de tendencia central y con medidas de dispersión como las desviaciones estándar y el rango estadístico. Y las variables cualitativas fueron documentadas mediante porcentajes y proporciones y fueron comparadas mediante chi cuadrada. Y la significancia estadística también se evaluó con los resultados que tuvieron una P menor a 0.05. Dentro de las variables demográficas que se evaluaron edad, se evaluaron sexo, se evaluaron el estado funcional con el ASA y el estado de comorbilidad con el índice de comorbilidad de Charlson o en sus siglas en inglés CSI. Dentro del registro de las historias clínicas se documenta la prueba radiológica diagnóstica y la prueba de laboratorio de cada paciente y adicionalmente el diagnóstico y la clasificación de la gravedad se hace acorde a las guías Tokio. Se define como inflamación local marcada o preponderante, una colecistitis aguda que sea gangrenosa o enfisematosa o que se documente perforación o peritonitis biliar o un absceso perivesical o hepático. Y procedimientos exitosos con la colecistostomía percutánea fueron los que no requirieron un nuevo drenaje, una cirugía de emergencia, ni que tampoco tuvieron posterior a la colocación de la colecistostomía percutánea mortalidad acorde secundaria a la infección. Y también que se pudieron dar alta luego de retirar el tren de la colecistostomía. En cuanto al tipo de cirugía, se da el informe sobre la causa de la cirugía, sea electiva o urgente, los tipos de abordaje, sea laparoscópico o abierto de inicio o la conversión de laparoscópica abierta. Una tasa de conversión a cirugía abierta también se documenta en todos estos pacientes, que son 195 en total. Se habla de la duración total de la hospitalización, del tiempo desde la colecistostomía percutánea hasta la colecistectomía, las complicaciones, la tasa de mortalidad 90 días y el porqué de esta mortalidad, y también las causas de reingreso y tiempo de reingreso. Entonces, a todos los pacientes se les hace un diagnóstico acorde a las guías Tokio. Posteriormente se define si se va a realizar acorde a la gravedad y acorde al diagnóstico colecistostomía percutánea de inicio o una cirugía de urgencia. La colecistostomía percutánea se realiza en este mismo hospital por radiólogos intervencionistas y la colecistostomía percutánea en todos los pacientes se deja mínimo una semana. Después de pasada esta semana se clampeado o se cerraba el tren por al menos 48 horas y si era bien tolerado y se hacía una ecografía de control donde mostraba un drenaje biliar adecuado al duodeno, se retiraba. Si no toleraba este cierre del tren, se dejaba una semana más y se le hacía una colangiografía para demostrar lo anterior. Si pese a esto todavía sigue siendo no concluyente o no es tolerado, se realizaba CEPRE o un abordaje transcolecístico percutáneo. Y los pacientes que se llevaban a colecistectomía, la colecistectomía que se llevaba urgente se hacía por el equipo de guardia, es decir, el equipo de turno. La colecistectomía laparoscópica se hacía bajo técnica francesa, la disección del triángulo de Calot, hasta alcanzar la visión crítica de seguridad.
Y la colecistectomía abierta o la conversión se hacía por la parotomía subcostal derecha. Entonces, dentro de los resultados, digamos que a manera general de esta muestra, tenemos que la mayor parte de los pacientes, un 57%, corresponde al sexo masculino, con una edad media de 74 años y como vemos acá, la tasa de comorbilidad realmente es bastante elevada, 116 pacientes tienen ASA 3 y ASA 4, eso abarca un 59% de los pacientes y un índice de comorbilidad de mayor a 5.5, que realmente es bastante alto. Dentro de los laboratorios de ingreso tiene una media de leucocitosis de 15.000 y una media de PCR de todos los pacientes al ingreso de 17. Y se hace la confirmación del diagnóstico inicial por ecografía en 109 pacientes, pero hay otros pacientes, 35, que requieren una confirmación por tomografía cuando la ecografía en las primeras 24 horas no fue concluyente, y otros 43 que de ingreso se les realizó una tomografía que fue la inicial. Dentro de las indicaciones que ellos hablan en este estudio retrospectivo para la colecistostomía percutánea se habla de alto riesgo quirúrgico, entendiéndolo como un ASA mayor a 3 o un índice de comorbilidad mayor a 5.5, que este fue el caso de 36% de los pacientes. También se llevaron a cabo la colecistostomía percutánea en pacientes que llevaban síntomas mayor a 72 horas, que estuvieran en shock séptico o que tuvieran signos de inflamación local marcada, los que vimos ahorita, que se dio en un 11% de los pacientes, o presencia o sospecha de alteración de la vía biliar, y por supuesto los pacientes que rechazaban el procedimiento quirúrgico. Entonces, dentro de los resultados, como vemos, de alto riesgo quirúrgico, de los 195 pacientes fueron catalogados como 71 pacientes alto riesgo quirúrgico, y como vemos, predomina entonces el ASA mayor a ¿Ahí me escuchan? Dentro de lo que tenemos que sí no es estadísticamente significativo es que es similar el tiempo de duración del tren de la colecistostomía. En ambos grupos es de promedio de 10 días. Y el retiro de la colecistostomía en la mayoría fue asociado a mejoría clínica y a mejoría de los resultados de laboratorio en las funciones. Dentro de las complicaciones asociadas con la colecistostomía percutánea, realmente es similar y no estadísticamente significativo en ambos grupos, tanto en los de alto riesgo como en los que llevaron a y dentro de los pacientes que se llevaron a colecistectomía electiva, colecistostomía percutánea. Y dentro de los que se llevaron a colecistectomía electiva posterior a colecistostomía percutánea, predomina el porcentaje en los pacientes que se llevaron con un bajo riesgo quirúrgico, versus los de alto riesgo, que realmente de 71 solamente se fueron llevados el 7% de estos pacientes. Fue un procedimiento que documentan exitoso dentro de lo que caben 130 pacientes. Como resultados de las complicaciones relacionadas con la colecistostomía, sí predomina el Clavendin-Do 3B y 4 y 5, dentro de los que caben la remoción accidental, pues asociada a la colecistostomía percutánea, dentro de lo que cabe también el dolor durante la inserción del DREN, el sangrado y
inclusive se habla en uno de los pacientes que tuvo estas complicaciones, que en total fueron 24, a una fístula colecistocutánea. Estas son las cortes de los que se definió cirugía versus no cirugía. Se llevaron a cirugía 53 pacientes, dentro de los cuales 44 fueron programadas después de la colecistostomía percutánea y 9 sí se llevaron a colecistectomía urgente. Pero esta colecistectomía urgente fue solamente 3 pacientes con mal control de la infección, otros 2 donde hubo imposibilidad del retiro del DREN o nueva colecistitis aguda luego del retiro y otros 2 con cólico biliar persistente. Dentro de los que no se llevaron a cirugía, lo que se documenta es que predominan los pacientes de 77 años, es decir, de edad avanzada, con un ASA mayor a 3 en el 67% de los casos, que tiene una clasificación de gravedad de Tokio 3 y estos valores son estadísticamente significativos. Sin embargo, en los pacientes que fueron llevados a colecistectomía percutánea, qué pena, las principales indicaciones de la colecistostomía percutánea en los pacientes que no se operaron son similares a los que sí se llevaron a cirugía, es decir, de alto riesgo quirúrgico y que su sintomatología fuera mayor a 72 horas. Sin embargo, la mortalidad en ambos grupos es similar a 90 días, tanto en los que se llevan a cirugía como en los que no. Y esta es la comparación entre el grupo que se lleva a colecistectomía electiva versus colecistectomía urgente. Realmente no hay diferencias entre los que se llevaron en cuanto a edad, sexo y el ASA o las comorbilidades. Sin embargo, sí predomina una gravedad Tokio 2 en los pacientes que se llevaron a colecistectomía electiva, pero esto fue posterior a dejar el catéter de colecistostomía percutánea el tiempo que previamente hablamos. Y con respecto a los abordajes quirúrgicos, sí predomina la conversión en el grupo de colecistectomía urgente, sin embargo, siendo 44% de 9 pacientes, pues realmente la muestra es muy pequeña y no es estadísticamente significativa. La estancia hospitalaria posterior al retiro de la colecistostomía y realización de la colecistectomía fue mayor en los que se llevaron a colecistectomía de emergencia versus los que se llevaron electiva. Entonces, las indicaciones de la colecistostomía percutánea, las descritas previamente de alto riesgo, suelen ser las más usadas en múltiples series como una opción terapéutica válida, pero es importante referir y recalcar que son tasas que se pueden encontrar inclusive elevadas en el sentido de tasas de reingresos, porque pues digamos que el problema o el foco de infección puede quedar controlado, pero no hay una resolución completa de los síntomas. Esto en varios estudios que se hace la comparación, y también que la colecistostomía percutánea en los pacientes que ya vimos previamente indicados puede ser segura, es con baja morbilidad, es eficaz, sí permite un control rápido en ese momento del foco de infección y tiene buenas tasas de éxito del control de la infección reportadas siempre que se apliquen los criterios mencionados. Ahí digamos que todavía es muy controvertido la duración adecuada del DREN de la colecistostomía. Se ha hablado de hasta el momento de la cirugía, se ha hablado de hasta 6 semanas, se ha hablado hasta que la colecistitis aguda esté resuelta, pero esto todavía no hay un consenso general. También se ha hablado de cuál es el tiempo ideal de la colecistectomía laparoscópica electiva. Esto en cuanto a que en este estudio se llevaban a las 2 o 3 semanas versus llevarlos a las 6 semanas o 8 semanas como se han hablado en otros estudios. Esto también todavía no hay un consenso, pero lo que sí es que la implementación de las guías Tokio ayuda en la estandarización del diagnóstico y en las indicaciones del manejo entre los cirujanos, y esto a nivel pues internacional. Pero claramente, como es un estudio observacional retrospectivo, hay sesgos de información, sesgos técnicos del operador y de la duración del seguimiento. Como conclusión, la colecistostomía percutánea sí tiene una buena tasa de éxito global, con baja tasa de colecistectomía urgente, pero no se debe considerar un tratamiento definitivo y falta así estandarización sobre la indicación de colecistectomía luego de haber manejado al paciente con colecistostomía percutánea.
Entonces, como validez interna, ¿se han utilizado los grupos de comparación similares en cuanto a factores determinantes del resultado? Sí. ¿Se ha evaluado la relación entre la causa y la elección del manejo quirúrgico en los pacientes que se llevan a colecistostomía percutánea? También sí. ¿Ha sido un seguimiento largo e incompleto? Recordemos que evalúan morbilidad 90 días, pero inclusive se hace un seguimiento de las historias clínicas hasta un año, entonces también. ¿Fue una muestra representativa en un momento similar en el curso de la enfermedad? También es una muy buena muestra, sin embargo, todavía se queda corta para lo que nos queda faltando de las dudas del tiempo adecuado de llevar a colecistectomía. Y como validez externa, ¿son los pacientes del estudio similar a los míos? Sí, también se trabajó en un hospital universitario y se dispone de del uso de las guías Tokio igualmente que acá para la clasificación y estandarización de los pacientes y definir el abordaje y el manejo inicial y a posterior. Y conducen los resultados a seleccionar un tratamiento específico de mi población. Como decimos, todavía se queda corto, pero es un muy buen inicio de lo que se tiene hasta ahora. Bueno. Finalmente, para concluir, traemos este meta-análisis y revisión sistemática de la literatura realizada en el 2023 de la Sociedad Italiana de Cirugía de Emergencia y de Trauma y publicado en el Journal Irlandés de Cirugía. Es una revisión sistemática y metaanálisis en el cual esto se ingresó a la base de datos Próspero, que es una de las indicaciones para evitar el sesgo de publicación, a partir del 5 de abril del 2022. Incluyeron tanto estudios clínicos aleatorizados como los que no eran estudios clínicos aleatorizados en pacientes con colicistitis aguda. Compararon la intervención de colecistostomía versus colecistectomía de emergencia como puente para cirugía. Y los resultados primarios que buscaron eran las complicaciones generales, la mortalidad, la fuga biliar, lesión de la vía biliar, y secundarios como pérdida de sangre, tasa de conversión, colistectomía subtotal, hemorragia, ISO o estancia hospitalaria. No tuvieron criterios de edad de inclusión o número mínimo de pacientes y sin restricción del idioma. Los análisis de los artículos fueron realizados por 2 autores, las variables dicotómicas analizadas con cocientes de riesgos y las continuas con diferencias medianas ponderadas. El metaanálisis se utilizó el método aleatorizado de Mantel-Hensel y la heterogeneidad con el I cuadrado y el Q de Cochrane, que lo recomendaban en la literatura. Los análisis de datos con el Software Review Manager de esta versión, y los 2 autores verificaron el riesgo de sesgo utilizando las herramientas ROC2 y Robbins 1. Y al final utilizaron la herramienta GRADE para evaluar la calidad y conjunto de la evidencia recuperada. Este es el diagrama de los artículos que ellos analizaron. En total fueron 32 ensayos clínicos aleatorizados en un total de 841 pacientes y 23 que no eran ensayos clínicos, con 3.347 pacientes. Estos estudios realizados en China, Egipto y Turquía, y más o menos como los criterios de colecistectomía laparoscópica post-colecistostomía era 28 días. Esto establecido en 3 estudios, más o menos en 154 pacientes. 153 pacientes fueron llevados a colecistectomía laparoscópica de emergencia menor a 7 días desde la hospitalización, y en términos generales los pacientes incluidos eran ASA 1 y ASA 2, eran los que más se presentaban. En la evaluación de la calidad y el nivel de sesgo, entre los artículos no ensayos clínicos aleatorizados, 13 de 23 tenían bajo riesgo de sesgo, 10 de 23 con riesgo moderado, y las análisis de las diferencias era un potencial confusión sobre el efecto de la intervención del estudio. Mientras que en los ensayos clínicos aleatorizados utilizaron la herramienta Robbins y consideraron que tenían bajo riesgo de sesgo en general. Pero en conclusión, los autores dicen que tienen riesgo de sesgo bajo 21 de 32 artículos y riesgo moderado 11 de 32. Esto para tenerlo en cuenta al momento del análisis y la lectura crítica del artículo. Entonces, dentro de los desenlaces primarios, ellos primero indicaron el estudio en los ensayos clínicos aleatorizados de las complicaciones postquirúrgicas globales, y encontraron que había una tendencia a favor de menos complicaciones de 4.5% versus 19% en los pacientes a los cuales se les realizaba colecistostomía seguido de una colecistectomía diferida. En los ensayos clínicos no aleatorizados no encontraron como tal una diferencia muy significativa entre 9.9 versus 11.1%. Solamente mencionan 21 estudios en 3.117 pacientes, pero fue estadísticamente significativo. En cuanto a la mortalidad global,
ellos solamente encontraron, referenciaron 10 estudios en 1.581 pacientes y encontraron que no había una diferencia significativa entre los que fueron intervenidos percutáneamente y los de colestectomía laparoscópica emergente, con una mortalidad de 0.51 versus 0.8%. Había una heterogeneidad ausente y había un riesgo de sesgo poco claro. Lo mismo pasó con, ellos también tuvieron en cuenta dentro de los desenlaces primarios la fuga biliar, que era uno de los desenlaces duros que ellos estaban buscando, en la cual encontraron que había un riesgo menor de fuga biliar entre un evento de 154 pacientes versus 14 eventos de 173 pacientes a favor de la colecistostomía y colecistectomía posterior. Había una heterogeneidad ausente. Pero en los ensayos clínicos no aleatorizados encontraron que había una diferencia poco relativa de 3.48% versus 3.49%, y en el análisis de subgrupos encontraron que sí había mayor riesgo de fuga en cuanto a la colistectomía tardía de 4.56 versus 2.83% en los pacientes a los cuales se intervino tempranamente. En cuanto a la lesión de la vía biliar intraquirúrgica, nada más lo pudieron encontrar establecido en los ensayos que no eran, pues en los estudios que no eran clínicos aleatorizados. Era menor en la colistectomía laparoscópica, 0.94 versus 1.7%, pero no fue estadísticamente significativo, con una heterogeneidad baja. Y en los ensayos clínicos aleatorizados no había diferencias estadísticas significativas, aunque había un porcentaje a favor de la colecistostomía y colecistectomía posterior, en cuanto a que presentaba mayor riesgo de lesión intraoperatoria a los que se intervenía con colecistectomía de emergencia. En cuanto al tiempo quirúrgico, había una heterogeneidad muy alta, solamente encontraban, pues, esto evidenciado en 7 estudios, pero había una diferencia media, un estándar medio de menos 1.3 a favor de la colecistostomía con colecistectomía posterior, menor tiempo quirúrgico. Lo mismo en los ensayos que no eran clínicos aleatorizados, no fue significativamente estadístico, tuvieron heterogeneidad alta, pero no informó el tiempo, entonces esto puede ser también como causa de sesgo de información. En cuanto a la pérdida sanguínea, en 4 estudios se encontraron 491 pacientes fueron los reportados con esta complicación y encontraron una diferencia a favor de la colecistostomía y colecistectomía posterior. Lo mismo en los ensayos no aleatorizados, 1.344 pacientes con una diferencia media de 0.94 y en el análisis de sus grupos tenían los mismos resultados. En cuanto a la tasa de conversión de cirugía laparoscópica a cirugía abierta, solamente se encontraron en 8 ensayos clínicos aleatorizados en 947 pacientes, pero encontraron una relación a favor del uso de colecistostomía versus la colecistectomía de emergencias, aunque tenía una heterogeneidad moderada. Lo mismo pasa en los ensayos que no eran clínicos aleatorizados, encontraron a favor de la tasa de conversión de la colecistostomía de 7.8% versus 11.9%, aunque una heterogeneidad moderada. Y en cuanto a la tasa de colecistectomía subtotal, 182 pacientes se encontraron en los ensayos, especialmente los no aleatorizados, y encontraron a favor de la colecistostomía 3.45 versus 6.32, pero no era estadísticamente significativo. Y en los ensayos clínicos aleatorizados encontraron una tasa de conversión de 17.3%. Otros resultados de relevancia era la estancia hospitalaria global, con una desviación estándar de 0.55 en los ensayos clínicos aleatorizados y era menor en los ensayos no aleatorizados con una desviación de 4.75. El absceso intraabdominal se presentaba en menor estancia en los pacientes con colecistostomía versus colecistectomía urgente, y en la tasa de ISO también se encontró mayor tasa en los pacientes con colecistectomía emergente versus colecistostomía y colecistectomía diferida. En cuanto al análisis Gray, ellos establecieron 2 criterios como fuertes y críticos, que eran las complicaciones y la fuga biliar postquirúrgica, y otras complicaciones asociadas con calidad moderada por sesgo de publicación asimétrico. Pero ellos llegaron a la conclusión de una recomendación fuerte positiva de utilizar la colecistostomía más colecistectomía diferida, especialmente en los pacientes de alto riesgo, para disminuir la tasa de fuga biliar, y con recomendaciones débiles positivas para mejorar
la tasa de complicaciones postquirúrgicas y la fuga biliar, especialmente los estudios que no eran clínicos aleatorizados. Cuanto a la discusión, pues encontramos que este artículo tuvo un N de pacientes significativo, 4.188, con 32 estudios analizados. También a tener en cuenta que la colecistostomía no es un procedimiento inocuo, que también tiene unos riesgos de fuga biliar, luxación de la vesícula, hemorragia, entre otros. Hay menor incidencia estadísticamente significativa en las complicaciones postquirúrgicas en el grupo de drenaje, con la suposición de la colecistectomía laparoscópica a corto plazo debería como establecer menos complicaciones, pero no hay diferencias estadísticas significativas. Hay sesgo de definición poco clara en el momento del drenaje percutáneo, porque pues, ellos no establecen como, si es en el momento del ingreso hospitalario o a los 2 o 3 días cuando se puede realizar la intervención, y se basan en el estado fisiológico de que la colecistostomía puede disminuir la inflamación y con ello pues, puede mejorar los desenlaces postquirúrgicos posteriores. Y también otro problema que encontraron en este artículo es que no hay una definición clara de cuándo realizar una colecistectomía laparoscópica emergente. Lo ideal era menor a 3 días o 5 días del inicio de los síntomas, que era la mejor opción para disminuir la tasa de estancia global. Entonces, en este metaanálisis llegaron a la conclusión de la colecistectomía laparoscópica de urgencia tiene muchos riesgos a pesar de ser la primera opción, pero se necesitan más estudios diferentes con diferentes tiempos de colecistectomía laparoscópica posterior a drenaje para tener el análisis del costo-beneficio de esta intervención, pero tienen la fuerte recomendación que establecen que es mejor hacer una colecistostomía más colecistectomía laparoscópica diferida para reducir la fuga biliar en colicitis aguda de alto riesgo, especialmente en pacientes con mayores riesgos perioperatorios o colicitis aguda de larga duración. Y una recomendación débil es la colecistostomía más colecistectomía para reducir la tasa de complicaciones postoperatorias. En cuanto a la lectura crítica, me parece que en la evaluación de la credibilidad, la revisión de este metaanálisis abordó explícitamente una pregunta clínica sensata. La búsqueda fue exhaustiva, como les mencioné durante la presentación. Fueron reproducibles la selección y la evaluación de los estudios, siempre fue analizado por 2 autores. Siempre los conflictos fueron resueltos por consenso entre los 2 autores. Realizaron la revisión y se presentaron los resultados secundarios con los forest plot, como les mencioné. Se abordó la confianza de las estimaciones del efecto, sí, ellos establecieron los intervalos de confianza. Calificar la confianza de las estimaciones del efecto según la escala Gray también lo realizaron. El riesgo de sesgo también lo establecieron con las herramientas antes descritas. Los resultados consistentes entre los estudios también hicieron pues, el análisis con el I2 y el forest plot, y qué tan precisos son los resultados con el análisis de ellos lo lograron. Los resultados se aplican directamente a mi paciente, considero que sí, son poblaciones que pueden ser extrapoladas a nuestra región. Hay preocupación por el sesgo de notificación, ¿no? Porque ellos lo registraron este metaanálisis en el registro próspero, y hay razones para aumentar el índice de confianza. No considero eso porque ellos sí mencionaban que había una alta heterogeneidad en algunos de los resultados y desenlaces primarios y secundarios. En cuanto a las conclusiones generales, pues a tener en cuenta que la colecistostomía percutánea logra mejores en la inflamación e infección de la colicitis aguda, tiene una tasa de éxito en pacientes frágiles hasta el 66%, pero tiene tasas de readmisiones altas. Reduce como tal la tasa de fuga biliar, es una recomendación fuerte, pero debe reservarse solo a pacientes con contraindicación absoluta a cirugía, no como terapia definitiva. La colecistectomía de emergencia debería ser la de elección con riesgo de complicaciones posoperatorias, siempre a tenerlas en cuenta, pero se necesitan más estudios para diferenciar los desenlaces como diferentes tiempos de colecistectomía, especialmente posterior a drenaje percutáneo. Actualmente lo que más se recomienda es a los 28 días, pero no hay unos estudios establecidos y unas guías que nos establezcan ese tiempo adecuado. Quedamos atentos pues a la discusión de registro. Muchas gracias. Por eso. Los libros de cirugía dicen que el tratamiento de la colecistitis aguda por cálculos es la colecistectomía por laparoscopia. Eso ni siquiera se ha replanteado, porque los resultados a largo plazo
demuestran que el paciente se alivia, disminuye los riesgos de complicaciones. Con el advenimiento de la cirugía por laparoscopia, el procedimiento se hace con menos incidencia de dolor, de cicatrices, posiblemente más rápido, depende pues de la experiencia del grupo quirúrgico. Inclusive muchos de esos procedimientos se realizan en forma ambulatoria, ¿sí? Siempre se ha discutido, sobre todo en los pacientes con colecistitis subaguda, o sea, los que llevan más de 5 o 7 días de evolución, por el riesgo se habló en algún tiempo de aumentar el riesgo de lesión de la vía biliar. Sin embargo, en un estudio de este doctor de los años 80 o 90, creo, no estoy mal, en la revista colombiana de cirugía, demostró que eso no era cierto, que las lesiones no se aumentaban si el paciente se operaba en forma aguda o subaguda. Yo lo que he dicho tradicionalmente es que la decisión de la colecistectomía o la colecistostomía no la define la condición de la vesícula, sino la condición del paciente. Obviamente hay pacientes hoy en día muy enfermos, pacientes cardiópatas, pacientes con insuficiencia cardíaca, con anticoagulación crónica, con otros problemas en los cuales llevarlos a cirugía puede ser un riesgo por esa condición comórbida, y esos pacientes se pueden beneficiar de un procedimiento derivativo, disminuyendo la inflamación, mejorando, pasándolos de un Tokio 3 a un Tokio 1, por ejemplo, pues para utilizar las tablas que se utilizan hoy en día, aunque tablas yo he dicho que existen toda la vida, desde Moisés existen las tablas. Entonces, esos pacientes se pueden beneficiar de eso, pero pasa una cosa: los pacientes no se alivian, no se mejoran. Los pacientes con colecistostomía no se mejoran. Lo que uno ve es que el paciente consulta por dolor, reconsulta por dolor, y se mejoran generalmente cuando se les extrae la vesícula, porque los cálculos, que son el causante de la inflamación, siempre están ahí, y en eso no hace la colecistostomía absolutamente nada. Posiblemente en un futuro las condiciones mejoren y las técnicas permitan que por colecistostomía se puedan fragmentar los cálculos, extraer los cálculos, disolver los cálculos, y el cuento ahí sí sería para replantear la cosa. Con el tiempo, tampoco. Bueno, lo otro es que, por experiencia propia, pues he visto muchas complicaciones en la colecistostomía, con complicaciones hasta letales en pacientes que llevan a colecistostomía, que se funciona la arteria cística, se producen fístulas arteriovenosas, que en algunos casos me ha tocado, pues, pacientes hasta se mueren por eso. No hay un tiempo que uno diga cuánto debe dejar la colecistostomía. No hay un tiempo, ¿sí? El paciente generalmente se va para la casa, lo revisamos por consulta, entre 15, 20, 30 días, y generalmente el paciente se programa, a veces con el DREN y a veces sin el DREN. Y a veces pasa, y nos ha pasado, que el hecho de que usted lo mande para la casa esperando que la colecistectomía sea más fácil, no le garantiza que la colecistectomía sea más fácil, ¿sí? O le da otro cole, ¿sí? Y lo volvemos a operar solo. Entonces yo creo que en conclusión, el tratamiento sigue siendo eso, la colecistectomía, idealmente por laparoscopia, porque ese es el tratamiento estándar, como dicen los libros de cirugía. Que hay pacientes que se deben hacer tratamientos o se deben hacer procedimientos que mejoren sus condiciones antes de, sí, antes de, obviamente, y los van a ver, y cada vez son más, porque cada vez tenemos pacientes con más patologías, con patologías crónicas, que hoy por múltiples cosas, pues llegan hasta edades en las cuales pues esto va a ser una patología frecuente. No más.
¿Alguien más tiene para decir? No, yo quisiera decir algo. Yo quiero decir que es una discusión que tenemos todo el tiempo y que probablemente vamos a seguir teniendo. La tenemos en la reunión de complicaciones, la que tenemos en los clubes de revistas que hacemos con frecuencia. Me parece que siempre la conclusión es la misma. Ni nunca, ni siempre. Aseguro. Exacto. Nosotros tomamos como referencia siempre las guías de Tokio porque de todas las guías que existen, creo que son las que tienen más juicio, las que se desarrollaron con más cantidad de pacientes, en las que tienen en cuenta casi que todos los aspectos con respecto a la enfermedad biliar. Y ni siquiera en las guías a los pacientes que son colecistitis Tokio 3 dicen háganle colecistostomía. No, hay que tener en cuenta los predictores que son de mal pronóstico, que en el caso de los que tienen colecistitis grado 3 mencionan la falla renal y el compromiso del uso de vasopresores. Entonces, en esos, a pesar que son Tokio 3, les va mejor operándolos. Y obviamente también tienen en cuenta el índice de comorbilidad de Charlson, el ASA. Entonces, me parece que la conclusión, casi siempre llegamos a lo mismo, es que no le puede hacer ni a todos ni a nadie. Como dice el profe, depende mucho más del paciente que de la vesícula. Y hasta el operador. Ya está el Ya está de los equipos. Porque cuando hablamos del operador de radiología es muy diferente. Como lo que presentaba el artículo de que hay cosas muy interesantes para hablar ahí. Yo creo que hay que verse desde dos escenarios. Y lo que digo es eso. El paciente que yo, porque están en la época de utilizar las condiciones, yo digo desde el principio no lo voy a operar, sino que le voy a hacer una colecistostomía. Y el paciente en el que yo ya estoy, lo voy a operar, sé que es una colecistostomía, estoy en cirugía y como método de salvamento, como otra medida de la política alternativa, en ese momento digo, o yo hago una colecistostomía, o crear una colecistostomía a través de un intervencionista, o hacer una colecistostomía circular. Creo que esos dos escenarios son diferentes, porque probablemente si yo ya entré y veo que las condiciones anatómicas y las condiciones locales del paciente no están óptimas para yo hacer la cirugía y decir hacer la colecistostomía, creo que es diferente. Y no sé si era lo que ustedes querían mirar o si querían ver al paciente que yo decido que no lo va a llevar a cirugía porque está en malas condiciones, que es lo que dice el doctor, probablemente a él sí le vaya mejor operándose. Creo que si uno separa esos dos escenarios es diferente. Y los artículos me parece que ni siquiera los metaanálisis que mostraron pues dan una conclusión, porque todo es una fenomenalidad alta, sí. Y el ninguno dice que hagan un análisis por subgrupos para saber qué es el fenomenal con alta, no está generando un sesgo. Un sesgo. No dice nada. Eso precisamente era lo que quería que analizáramos. Cuando los muchachos escogieron la pregunta, había dos cosas que no se pueden definir porque todo el mundo la define distinto. Y es cuál es el paciente que está críticamente enfermo y se define desde los hallazgos de la vesícula y ahí ya lo teníamos que haber operado, desde las condiciones clínicas del paciente, desde que Tokio todo es 2, porque todo lleva más de 72 horas, desde que para operar la gente tenemos que esperar el tiempo y se nos vuelven 2, desde que los pacientes críticamente enfermos no se operan es porque la anestesia nos mata, no porque la cirugía vayamos a tener complicaciones, porque cuando yo programo y lo opero al otro día o al día siguiente, si es martes, porque no tengo cirugía para el miércoles o para el viernes, ya para 72 horas, y eso no se refleja en la artículos que creo que hicieron una excelente búsqueda, pero lo que nos sirve es para darnos la respuesta de que tomar la decisión tiene que ir a cada uno de los pacientes. Siempre escoger con lupa a quiénes vamos a operar, quién va a ser el drenaje si fuera este caso, y encontrar que la descripción de quién está críticamente enfermo puede verse desde diferentes puntos de vista y tratar de ser como cuidadosos con lo que decíamos ahora. Los cirujanos más jóvenes tienen menos exposición a más cirugías y menos exposición a más cirugías abiertas, entonces tienen menos herramientas para resolver un problema intraoperatorio. Entonces, por ejemplo, tendremos que decidir
Y una colecistostomía percutánea asistida por laparoscopia es una excelente opción y no la hacemos porque ya habíamos visitado la mitad. Reconocer que tenemos que tener estrategias de seguridad del paciente y las tenemos que poner en las restricciones quirúrgicas, la visión crítica, que la visión crítica tiene 3 puntos y se deben describir, que además de tener visión tenemos que describir que hicimos pausa, porque es bobado ver todo, pero no describir que lo hice. Entonces todo ese tipo de cosas son importantes para el análisis. Esperemos ahora que salga el resultado del estudio que van más de 50.000 casos de colecistectomía, donde podamos encontrar cuáles son los puntos a tener en cuenta para el riesgo de malos desenlaces. En el hospital participó y apenas estamos entregando los resultados de los primeros 30 días. Y no sé, yo solamente quería darle las gracias a los muchachos porque esta es una patología que yo creo que la más frecuente que ve el cirujano general, y por lo menos generar las preguntas y darnos cuenta de que la literatura es insuficiente para dar buenas respuestas, consigue que el ejercicio de tratar de mejorar nuestro enfoque sea el correcto. Que estamos extrapolando la necesidad de la colecistitis que subaguda. Colecistitis subaguda no es indicación de colecistectomía. Va a ser subaguda, va a ser difícil, pero hay otras estrategias intraoperatorias para resolverlo. Pero el tema es que nos vamos más allá del paciente críticamente enfermo o que tiene muchas comorbilidades no compensadas, porque si tiene muchas comorbilidades compensadas, tampoco es indicación de colecistostomía. Doña María Alcidia es una paciente que todos conocemos y es el perfecto ejemplo de que le hicimos una colecistostomía porque estaba subaguda y era una señora muy enferma, pero realmente no estaba descompensada en sus patologías y volvió con una colecistitis peor. Fue para la casa, se operó y obviamente se complicó el postoperatorio porque fue una cirugía mucho más difícil que pudimos haber evitado. O sea, hubiera sido difícil, pero creo que tomamos una decisión que no era eso. Entonces, a veces yo creo que el error es subaguda, o sea, ya lleva 7 días inflamado, hagámosle una colecistostomía porque no se puede operar. O la programa que le damos como dentro de 4 días, que ya no la opero porque tiene 4 días. No. Entonces, eso es hacer la colecistostomía al que está indicado, es el paciente. El estudio que hizo el doctor Serra se demostró que no se aumentan las lesiones. No tenemos más lesión de viabilidad que la que está reportada en la literatura. Yo hago lo que diga el doctor Serra. Y tiene igual a criterios de Serra. Yo creo que podemos cerrar la reunión, pero queríamos hacer un resumen, aprovechando que estamos 6 cirujanos, para una discusión de un caso. Bueno, muchachos, aquí vamos a discutir un caso interno, ¿listo? Muchas gracias por la atención en el auditorio virtual. Feliz día.